la presentación. Mientras tanto, muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos al Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, de la Fundación Ortega Marañón. Profesor Rodríguez Lafuente, Fidel, señoras y señores, amigas y amigos. Hoy es un día muy especial para todos nosotros por varios motivos. Primero, porque recibimos a Tere Mattabuena, que lleva algo más de 4 décadas trabajando por el acervo y el conocimiento de todas y todos nosotros desde la atalaya que ha venido defendiendo de la biblioteca Clavijero y el archivo Clavijero en la Universidad Iberoamericana, que como todo el mundo sabe es una de las universidades más prestigiosas del mundo y desde luego del mundo en español, ¿no? Para mí es un gran placer y un gran privilegio acompañar hoy a la profesora Mattabuena, que además ha recibido numerosísimos reconocimientos en razón de toda su labor a lo largo de estas 4 décadas, y que lo que más me gusta, y dado que tenemos aquí a un exdirector general del libro y vinculado también a la casa y a la institución Libre de Enseñanza y a la revista Occidente y al Instituto Cervantes y tantas cosas, es la labor que Tere Mattabuena ha realizado no solo como bibliotecaria y archivera, sino también como documentalista y curadora de exposiciones y los catálogos de dichas exposiciones, que todos los que hemos hecho catálogos sabemos lo complejo que es, de una belleza realmente extraordinaria, con un cuidado de la calidad fotográfica y de la normatividad de los textos, que hacen que cualquiera que coja un catálogo Mattabuena se da cuenta que tiene un nivel de excelencia realmente sustantivo. Me congratula además anunciar que fruto de nuestra incipiente amistad y de la posición que ambos ostentamos en nuestras respectivas instituciones, estamos impulsando un acuerdo entre la Universidad Iberoamericana y el Instituto y la Fundación Ortega Marañón para realizar a lo largo de los próximos años algunas exposiciones aquí en Madrid y en Ciudad de México, y también algunas ediciones de algunos inéditos que nos van a divertir a todos mucho. O sea que es la primera vez que Tere Mattabuena va a tomar la palabra en esta tribuna, pero no será la última, y además nos va a regalar, como hoy, momentos de enorme deleite intelectual y cultural. Lo que hoy nos va a contar es una historia sencillamente fascinante, y que cuando me la contó le dije: tienes que venir a la fundación a contárnoslo allí, y también a toda la comunidad Ortega Marañón que nos sigue online, también en buena parte de América, porque tenemos, como sabes, sedes en la propia Ciudad de México, en Lima, en Bogotá y en Buenos Aires, que siguen, digamos, nuestra actividad con asiduidad, ¿no? Y lo que nos va a contar es cómo, a través de unas fotografías que encontró en el archivo que custodian en la Universidad Iberoamericana, se pusieron a realizar una labor de investigación que dio lugar a la exhumación de un maravilloso mural en una escuela de la Ciudad de México, pero eso cuéntalo tú, que lo cuentas maravillosamente bien. Así que, Tere, muy bienvenida, tú ya es la palabra, estás en tu casa. Esto? Sí, agárralo y... Pero aquí le dijo... Sí, le puedes dar a No, a esta es de aquí, si quieres pasar. A ver, será la otra entonces. No, es que no lo estamos encendiendo, esta es típica mía. Ahí, perdón, le he dado 2 veces. Aquí, bueno, arriba y abajo. Bueno, aquí empezamos. Bueno, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, platicando la historia de este pequeño libro que sacamos, que se llama De unas fotografías a un mural, historia de un descubrimiento. Y aquí aparezco yo como autora, y la maestra Mercedes Sierra Coe, que fue mi compañera en las andanzas, en las búsquedas de este documento. Resulta que yo he trabajado durante muchos años en la biblioteca, los últimos 13 como directora, pero los primeros 40 en el archivo histórico de la Universidad Iberoamericana, que tiene un fondo documental muy importante y tiene bibliotecas personales y tiene fondos fotográficos, el mismo archivo de la universidad y 110,000 libros antiguos y raros, ¿no?
Y en una de las donaciones llegó esta carpeta que decía Escuela Colonia Portales Pinturas y fin de la información, o sea, no decía nada más, ni la carpeta ni las fotografías, ¿no? Entonces tuvieron varios años ahí la carpeta y de hecho para poder catalogar esas fotografías y darle cierta información, más allá de Pinturas Colonia Portales, empecé a hacer una investigación. Entonces, bueno, si uno ve a simple vista las fotografías, pues obviamente la carpeta no tiene nada que ver con las fotografías y seguramente fueron unas fotografías que alguien se encontró, alguien compró y las metió en esa carpeta, ¿no? Entonces la Perfection y la carpeta no tenía nada que ver, la carpeta venía rota, este es el estado en la que nos encontramos, pero las fotografías tenían muy buen estado de conservación. A simple vista y sin saber mucho de arte son las fotografías de un mural. El muralismo en México fue una tendencia artística muy importante durante los años 20, 30 y 40 y hasta finales de los 50, en donde se trataba a través del mural, de los murales que se pusieron en edificios públicos, en escuelas, en teatros, en mercados, transmitir una idea, ¿no? Una idea de país, una idea de sociedad, una idea en contra de muchas cosas, principalmente esto de los años 30 van en contra de la religión católica y en contra de la burguesía, ¿no? Y se quería hacer como un nuevo Estado mexicano a través de la educación y a través del muralismo para que penetrara el arte, y además era una idea de sobrepasar el arte de caballete y que el arte fuera para todos, no solo para que fuera un museo o los que podían pagar una pintura, ¿no? Entonces eso es más o menos la tendencia del muralismo. Entonces mi primera idea fue, tengo que decir algo de estas fotografías para que puedan ser consultadas, porque nadie va a ir a Pinturas Escuela Portales, ¿no? Entonces, pues empecé a ver qué era, y entonces se me ocurrió contactar a personas de la misma universidad cuya temática fuera el muralismo, a ver si ellas podían identificar las pinturas, los autores de las pinturas y los autores de las fotografías, y más o menos pues no había mucha información, ¿no? Entonces alguien me dijo, ¿por qué no consultas el índice de la pintura mexicana que se publicó en 1935? Pues casualmente, pues tengo el índice de la pintura mexicana de 1935 en el acervo de la biblioteca y apareció una de estas fotografías, ¿no? Entonces ya nos empezó a dar. Entonces, primero fue la procedencia, o sea, de dónde salía o con qué otros libros llegó este libro. Este nos llegó en una colección, en una donación de la biblioteca de Manuel Arango, la sección de arte, porque anteriormente, unos años antes, nos había dado la sección de historia. Manuel Arango es un empresario mexicano, descendiente de españoles, que fue en su tiempo dueño de Aurrera y de todo lo que eran los VIPs, y después lo vendió y él intentó ser coleccionista de libros y de arte. Entonces, bueno, la colección Manuel Arango Arte completa la donación, o sea, en esta carpeta venían estos libros, aunque es una colección de arte, básicamente de arte mexicano, esta segunda colección venía con otros libros, por ejemplo, este anterior es una guía de Madrid de 1750 y que tiene el escudo de la Casa Real, ¿no? Entonces, en la encuadernación. Venía con un manual de confesores, venía con otros documentos ya más bien de arte, y se documentaba no solo el arte, en general el arte mexicano, sino también se documentaba exposiciones de arte, tendencias del arte y autores, o sea, libros sobre Diego Rivera, sobre Toledo, sobre diferentes autores, ya libros más concretos, y junto con venía este libro que tenía las mismas características del de Pinturas Colonias Portales, porque nada más decía grabados de mexicanos. Tenía un poco más de información porque el escudo es el del emperador Maximiliano, entonces pudimos más bien ubicar la época de
de los grabados, y que es un libro que perteneció a la biblioteca de Maximiliano, y también se hizo el mismo trabajo de documentación de cada uno de estos grabados, y también investigamos en qué lote se había comprado, o sea, dónde se había comprado estas pinturas, estas 20 fotografías, que por cierto costaron $20, y se compraron en una subasta que se hizo en Estados Unidos de lotes de bibliófilos mexicanos. Y entre ellos estaba el de Marte R. Gómez. Marte R. Gómez fue un gobernador de Tamaulipas en México y fue un muy importante político en los años 30 y 40 y fue uno de los mecenas del muralismo en México. Entonces él financiaba a muchos muralistas y es muy conocido como político, es muy conocido como coleccionista de arte, que lo era, pero muy poco como bibliófilo. También venía este documento, que es un manuscrito decorado, que se llama Los Vencidos del 5 de mayo. No se preocupen, si uno no es mexicano, no es de cultura general, ¿qué es saber el 5 de mayo? El 5 de mayo en México se celebra la Batalla de Puebla. Cuando en 1862 nos invadió Francia, el ejército mexicano los detuvo en Puebla y ganó la Batalla de Puebla. Entonces en México es un gran día. Según dice este manuscrito, en Francia solo se recuerda por los soldados franceses muertos porque fue una escaramuza, no fue una batalla. Lo que sí es que fue una victoria psicológica para el pueblo mexicano, que se demostró que se podía derrotar al ejército francés, y para el ejército francés pues nada más le retrasó un año, pero no está considerada. Entonces lo que es interesante de este manuscrito es que se narra la visión de los franceses de la batalla del 5 de mayo, y entonces vemos cómo para ellos puede pasar desapercibido, aunque hicieron este documento, y para México es la gran batalla, ¿no? O sea, todavía actualmente el 5 de mayo es un día que no hay clases, durante mucho tiempo se celebraba casi como la independencia, por alguna causa, motivo o razón que nadie ha podido explicar, en Estados Unidos celebran el 5 de mayo como si fuera la independencia de México, y entonces sí es una batalla importante, ¿no? Y es interesante este manuscrito de la batalla del 5 de mayo porque la descripción que hacen los franceses de la batalla es que el ejército mexicano no tenía disciplina, no tenía logística, y que menos mal que no vivían de la cacería porque no le daban ni a un conejo, ¿no? O sea, yo si pierdo, pongo al ejército con el que perdí lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera era como un desprecio al enemigo. Lo que sí es interesante de este manuscrito es que a lo largo de todo el manuscrito está descrito dos cosas que tenían los dos ejércitos en común, y era el miedo a la muerte, ¿no? O sea, que es algo latente. Entonces es un manuscrito decorado muy bonito, y es decorado porque la decoración, o sea, la ilustración, no tiene nada que ver con el contenido, ¿no? Entonces es un manuscrito interesante, escrito en francés, que estaba dentro de esta misma colección. De este libro se hizo un estudio, y ahí sí dice claramente que este libro perteneció a la biblioteca de Marte R. Gómez, ¿no? Entonces, bueno, uniendo los lotes junto con los que se compró en Estados Unidos estas fotografías, los otros libros con los que venía, que me enteré por la persona que le maneja la colección de libros, al señor Arango, que en esa subasta se compraron muchos lotes de Marte R. Gómez. Podemos suponer que esta carpeta de 20 fotografías le perteneció a Marte R. Gómez en la década que fue un importante político y que fomentaba el muralismo. De hecho, él tenía una colección muy importante de retratos de él y de autorretratos de pintores que le habían regalado o él había comprado. Bueno, entonces nos encontramos, intentamos de descubrir quiénes eran los autores de las fotografías, pero ni en el libro de 1935, ni en el otro libro que aparece en los años 60, una de estas fotografías, dice quién es el autor de las fotografías. Por el estilo y por quién era el fotógrafo del libro de 1960, pensamos que le pertenecían a un fotógrafo mexicano muy famoso que se llamaba Manuel Álvarez Bravo. Fuimos a la Fundación Manuel Álvarez Bravo para que nos identificaran las fotografías y nos dijeran si era de él o no, y nos dijeron que no tenían los negativos, y si no tenían los negativos, ellos no las autentificaban. Entonces suponemos que es o de él o de alguno de sus discípulos,
porque fue muy importante en los años 30 el proceso de fotografiar cómo se hacía todo el proceso de pintura de los murales, ¿no? Entonces, bueno, esta es la que se haya dado, es la foto que aparece en el índice de la pintura mexicana de 1935, y esa es una de las fotografías que aparecen en estas fotografías de los murales, ¿no? Entonces ya aquí en el índice de 1935 dice que es una pintura en una escuela, ¿no? Escuela primaria en Portales. Ahora, ¿qué es la colonia Portales? En esta época que se hicieron los murales, que es la década de 1930, en México se dio una muy fuerte corriente de que después de la Revolución Mexicana había que educar al país, ¿no? Había que educar a todos los otros. Fue una corriente entre 1920 y 1940, la población de la Ciudad de México se duplicó. O sea, pasó de 1 a 2 millones así en muy poco tiempo. Entonces había que dar una serie de servicios y educación, y más o menos en 1930, finales de 1929, 1930, lo que era la Ciudad de México se convirtió en el Distrito Federal, en donde como cambio político importante, el jefe del Distrito Federal era nombrado por el presidente y no era electo por los pobladores, lo que le daba al presidente de México un control de la capital, que era muy importante. Y en ese año de 1930, lo que eran los pueblos de los alrededores, como Coyoacán, Tlalpan, fueron ya parte de la ciudad, ya no eran pueblos, sino eran delegaciones de la Ciudad de México. Igual pasó con algunas haciendas que estaban alrededor. Y esta es, la colonia Portales se hizo con lo que era la antigua hacienda de los Portales del Rosario. Entonces actualmente está casi en el centro de la ciudad. Entonces una colonia buena de la ciudad actualmente, pero tenía mucha población y era una colonia de alguna manera que estaba habitada por los antiguos habitantes de los pueblos, y entonces, bueno, esta nos dio, ¿no? Entonces, ya que teníamos más o menos, sabíamos que era de una escuela en Portales, pero bueno, actualmente hay 60 escuelas en la colonia Portales, ¿no? Entonces no íbamos a recorrer las 60. Entonces, bueno, también pensamos, bueno, si dice Pinturas Escuela Portales, puedo suponer que en 1930 que se hizo la escuela, o era la única escuela en la Portales, porque se estaba desarrollando la colonia y se estaban creando escuelas alrededor de las nuevas colonias o de las nuevas delegaciones en México. Entonces buscamos a 2 especialistas en muralismo de la Ibero, y estas 2 especialistas en muralismo pues ya medio los identificaron por lo menos algunos de los autores, o buscamos otras. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de allá está firmado por 4 muralistas de una cosa que se llama la ATAP, que era la Asociación de Trabajadores de las Artes Plásticas, porque también había todo este desarrollo, es que las pinturas ya no eran los pintores, sino eran agrupaciones de pintores las que podían hacer, y se dividían los muros. Ya no, o sea, y estas 4 personas fueron discípulos de Siqueiros y de Rivera, los grandes muralistas mexicanos, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, se pensaba que el mural había sido destruido porque a partir de 1935 aparecen 2 únicas fotografías y nadie sabía de la existencia de estos murales, y se decía que estaba en una escuela que había en la colonia Portales que se llamaba Plutarco Elías Calles. Como durante una época muy importante de México, la mitad de México se llamaba Plutarco Elías Calles, pues ya no había actualmente en la colonia Portales ninguna escuela Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer como una investigación, y todo esto para darle una catalogación a las fotografías y que otras personas las pudiera investigar. Ahora, si uno ve los murales y las fotografías, tienen como 3 tendencias. Una es
lo bueno de la educación y los beneficios de la educación. Entonces aparecen muchas pinturas de los niños estudiando, de las aportaciones de la educación, lo bueno que es cuidar a la infancia. La otra parte de los murales habla básicamente es totalmente anticlerical. En 1930 se consideraba en México que la religión católica había atrasado al país y que iba en contra de lo que era una educación socialista, un país socialista y una educación laica. Entonces, una parte muy importante de los murales en todos los donde están, va en contra de la burguesía, en contra de la religión, y entonces, bueno, estos tenían esta temática que si se veía aquí están, bueno, como el niño cuidado, el niño en la educación, el niño con servicios médicos, es un niño alegre. Y entonces lo primero que decidimos es, con esta primera investigación, decidimos hacer un libro, ¿no? Para dar este paso, que además el libro tiene la historia esta que les digo de lo que yo llamo el capítulo del quizás, o sea, quizás perteneció a Marta Herrera Gómez, quizás no sé qué. Luego hay dos o tres capítulos que hablan sobre el tipo de escuelas donde estos murales se ponían. Luego incluimos un capítulo sobre la importancia de la fotografía como documentación del arte, porque dio la base al descubrimiento, y sacamos un libro que tiene como característico que está altamente ilustrado. Y decidimos al final del libro reproducir las 20 fotografías en una carpeta, o sea, que se metieran dentro del libro, aparte para que uno pudiera manejar las fotografías como nosotros las encontramos y como los manejaron un poco más tarde los restauradores y las personas que hicieron el descubrimiento del mural. Entonces, bueno, es un libro ampliamente ilustrado, con todos estos capítulos donde vamos hablando por qué estas temáticas, y entonces saco un librito muy interesante. Aquí hacemos una animación de dónde pudieron estar los murales, o sea, el libro tiene un código QR, que si ustedes saben leer códigos QR, se puede ver una animación de dónde quedan los murales en los muros de la escuela. Y estas tendencias, por ejemplo, aquí está una de las tendencias anticatólicas, donde un grupo de niños está jugando, pero está lazando a las monjas, ¿no? Y por cierto, el niño es Benito Juárez de niño. Entonces, bueno. Y entonces, bueno, ya sacamos el famoso libro, donde vamos describiendo los murales, ¿no? Y también empezamos a sacar, descubrimos que la escuela Plutarco Elías Calles de la colonia Portales actualmente es la escuela Carlos Acarrillo, que se encuentra ubicada en la colonia Portales, en Tlalpan y Municipio Libre, por cierto muy cerca de mi casa. Y entonces ya fuimos a la escuela, buscamos fotos antiguas, la escuela como está actualmente, y en todo este proceso que se fue dando de toda la investigación, empezamos a tener relación con la escuela y con personas tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Instituto de Bellas Artes, que son especialistas en murales, para ver si el mural existía o no. Entonces contactamos a la directora de la escuela, la cual muy amablemente nos dejó entrar a la escuela primaria. Actualmente, bueno, es muy difícil que gente entre a las escuelas por protección de los niños y demás. Entonces, bueno, hicimos contacto para poder entrar a la escuela. Aquí está la reconstrucción. Así ve uno las animaciones de cómo queda. Por ejemplo, ahí, los sacerdotes están representados como cerdos. Se está fusilando a los burgueses. Entonces sí es un mural un poco agresivo, ¿no? Y descubrimos que se encontraban en los cubos de las escaleras y en el salón de actos de la escuela, según hicimos las reconstrucciones.
Entonces estas son las reconstrucciones que se hicieron y así se vería un salón de actos, o sea, así quedarían las escuelas en el salón de actos de la escuela y este muro de atrás en donde no se encontraron fotografías. Pero cuando se hizo el descubrimiento del mural, siguieron acá y aquí hay se descubrió un mural inédito que no aparece en las fotografías. Bueno. Entonces algunas imágenes eran muy agresivas contra la religión, contra la burguesía y y se habla mucho del progreso y ya nos metimos un poco más a la escuela. Entonces contactamos la escuela, esta es la escuela, la presentación del libro se hizo en el salón de actos de la escuela, le pedimos permiso a la directora y como dato curioso, a la hora del recreo servimos bocadillos y refrescos, ¿no? Así como si fuera la hora de lunch. Entonces, así estaba la escuela en 2022, que se hizo la presentación del libro, todavía estaba muy en boga lo del COVID, entonces todo el mundo andaba con cubrebocas, y ahí se veía como el salón de actos, ¿no? Esta es la escuela primaria Carlos A. Carrillo, que se construyó en 1930. En 1930, que se encontraron el problema de la educación, se tenían que hacer en 6 meses 32 escuelas que costaran muy poco dinero en México. Entonces se contrató a un arquitecto funcionalista, a Juan O'Gorman, y él hizo el diseño de todas las escuelas, en donde lo que se trataba es que se construyeran muy rápido y fueran muy económicas y que fueran funcionales en la arquitectura, funcionales para el mantenimiento y funcionales para los niños. Y se llamaron escuelas funcionalistas. Esta es la escuela hoy, entonces que se encuentra en la esquina de Portales, fue hecha por Juan O'Gorman. Y por ejemplo tenían ciertas características como por ejemplo la ventilación no era por medio de ventanas sino por tubos de drenaje y así se dejaba el agujero. El clima de la Ciudad de México lo permite, o sea, no, salvo 2 meses nunca hace mucho frío. Y en esa época las vacaciones eran en invierno y no en verano, entonces en las épocas de frío los niños no iban a la escuela. Y era la única escuela en la colonia Portales en 1932, era una escuela muy grande, tenía 35 salones, más o menos 5 grupos por año. En México la primaria es de 6 años, de primero más el salón de actos. Actualmente, como ya hay más escuelas en la Portales, actualmente en 1932 la mitad de la escuela era para niños y la mitad era para niñas, el tipo de sistema educativo era divididos por sexos, y actualmente esta escuela alberga 4 escuelas. Entonces hubo que hablar con los directores de las 4 escuelas que están en el mismo inmueble, con los diferentes, diríamos así, jefes de los directores de estas escuelas, las diferentes ramas de la Secretaría de Educación Pública, para que nos dieran permiso de entrar. Actualmente abarca la escuela primaria Carlos Carrillo, que tiene 12 grupos, o sea, 2 grupos de cada año, una escuela secundaria abierta y una escuela primaria para niños con discapacidad. Entonces es una gran escuela. Y el salón de actos, lo que es bonito es que lo usan las 4 escuelas, tiene como entrada de las 4 escuelas, ¿no? Entonces, por eso decidimos, y la que le pertenecía a la escuela primaria Carlos A. Carrillo en el salón de actos, de iniciar la búsqueda por el salón de actos. Esa es la escuela antes de que nosotros tratáramos de encontrar el mural. Entonces, como ven, es una típica escuela de 1900, una escuela mexicana. Actualmente está en un barrio popular y además está muy cerca de la avenida de Tlalpan, que es una importante avenida que lleva el metro y además comunica la Ciudad de México con el centro. Y ahí hay muchos vendedores ambulantes. Entonces a la escuela van los niños de esos vendedores, entonces son niños con muchas carencias económicas, ¿no? Entonces es una escuela que estaba en mal estado, es una escuela que no le habían dado mantenimiento, es una escuela que tiene un gran patio y no tiene un techo del patio, entonces si los niños salen a hacer deportes, bueno, verdaderamente terminan asados por el sol.
Entonces esa es la escuela Carlos A. Carrillo, ¿no? Entonces, ya que contactamos a la escuela, ya que hablamos, cuando les preguntamos a las personas de la escuela si sabían del mural, nadie sabía que podía haber un mural, ni habían oído, o sea, había como rumores de que ahí se había pintado un mural. Conocí a varias personas que trabajan en la Ibero, que estudiaron en esa escuela y nunca habían oído hablar del mural. Entonces contactamos con la directora. Jackie, de alguna manera, la Ibero se retiró, porque bueno, el trabajo de la Ibero era hasta el descubrimiento de las fotografías y contratar a los especialistas. Entonces fue la UNAM y el Instituto Nacional de Bellas Artes los que empezaron a hacer lo que se tenía que hacer para el descubrimiento del mural. Pero lo que es interesante es que con las fotografías hicieron un mapa de dónde podían estar los murales. Entonces, bueno, si en las fotografías había una puerta, ¿dónde pudo haber puertas en la escuela? La escuela ha cambiado mucho, o sea, si la dividieron en 4 escuelas, pues hay partes que no existían, hay partes que cerraron, hay partes que abrieron, hay baños que pusieron de más, entonces pues ya no está como estaba hace 90 años, ¿no? Entonces se hicieron una serie, entonces el salón de actos era como algo muy acotado, en donde las puertas nos daban como un hilo conductor para hacer este mapa, no del tesoro, sino del mural, ¿no? Y entonces se empezaron, siguiendo el mural, se empezaron a hacer las calas. Las autoridades de la escuela nos dieron permiso para entrar a la escuela, conseguimos los permisos en la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y demás, para poder hacer una intervención y a ver si los murales existían o no, y qué todavía se conservaba del mural. Entonces empezaron a hacer las calas. Todo este trabajo se hace con agua caliente y bisturí, para quitar la pintura. Entonces es un trabajo, bueno, ya no puedo decir de negros porque no es políticamente correcto, pero es un trabajo muy pesado, que se fue haciendo poco a poco para ver si se podía descubrir el mural, ¿no? Entonces siguieron, había 2 partes que eran unos libros que había en el mural arriba de una puerta y la firma, ¿no? Entonces, siguiendo las fotografías y lo que las imágenes decían, los especialistas fueron poco a poco descubriendo las pinturas y quitando capas y capas y capas de pintura que cubrían el mural, ¿no? Entonces yo les decía a las personas del instituto, a Mercedes, que fue una de las descubridoras, yo no me imagino la emoción que uno puede sentir de, wow, levanto la última capa de pintura y aparece el libro. Bueno, de haber sido algo así como muy, muy, muy padre. Yo les confieso, a mí el muralismo no me gusta. Me van a... Está grabando. Sí, bueno, me van a linchar, pero no me parece como un mexicana, arte... yo te advierto que... Un arte, no me parece un arte, a mí no me gusta, o sea, personalmente no me gusta. Y además muchos de los murales son muy antiespañoles, entonces tampoco me gustan. Pero bueno, una cosa es que no me gusta el muralismo y otra cosa es que no me ponga a descubrir un mural que no existe. Pero lo voy a decir porque cuando les pase la última foto les voy a decir lo que sentí. Entonces ahí fueron quitando capas y capas y capas. Y resulta que tras 7 capas de pintura, y ahí están las 7 capas de pintura, están los murales. Entonces, 90 años después, tras las pinturas que ha tenido la escuela a lo largo de esa época, se descubrieron las pinturas. Entonces se fueron descubriendo la firma, los libros, que ahí aparecen, los nombres de los autores, y entonces, claro, las fotografías nos dieron el hilo conductor tanto para la restauración como para el descubrimiento, lo cual es interesante. Entonces, otra de las preguntas que nos hacíamos es ¿por qué nadie sabía de la existencia de estas pinturas cuando otras pinturas en las escuelas se habían conservado? Y entonces el problema fue la temática de las pinturas. Desde el principio a la comunidad de Portales no les gustó. Dejaron de mandar a sus niños a la escuela por las cosas que tenían, los conceptos que tenían los murales. Y además, porque se entrevistó a las familias de los muralistas y demás,
Además decían los muralistas que los estaban envenenando, porque siempre que iban a las fondas de Portales a comer, les daba diarrea. Entonces pensaban que algo le echaban a la comida porque no querían la comunidad que terminaran los de estos. Entonces, casi inmediatamente terminada las murales se cubrieron. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquel no es solo una pintura, es una pintura agredida, o sea, esa está rayada con piedra o con navaja, o sea, no solo las cubrieron, sino que la comunidad llegó a agredir las pinturas porque no las quería, que de alguna manera nos dice que se puede tener un principio político importante, pero hay que tomar en cuenta a qué público va dirigido y cómo uno puede lastimar las sensibilidades de las personas y cómo los padres pueden decidir dejar de llevar a sus hijos a la escuela porque el mensaje de la escuela no les gusta. Entonces, esto es interesante. Entonces, bueno, se fue haciendo la restauración de las partes, las bonitas, principalmente del salón de actos. Entonces, este es, por ejemplo, así se empezaron a hacer las calas en los cubos de las escaleras. Actualmente se dejaron así están los cubos de las escaleras, porque pues no se ha conseguido todo el dinero para toda la restauración, pero ya están identificados en las 4 partes diferentes de la escuela donde están estos murales, ¿no? Entonces, bueno, sí se fueron haciendo. Y bueno, aquí está como todo el proceso de trabajo y cómo se van descubriendo todos los muros. Y luego uno se encuentra de verdad, con tarugadas. O sea, nadie financiaba la pintura de esta parte de aquí abajo, porque eso no es arte. Entonces no lo iba a pagar el INBA porque, pues, ¿quién paga? Entonces no se inauguran o no se dan porque eso está sucio. Entonces, bueno, pues le dije a las 3 personas que trabajamos en el libro, pues pagamos la pintura nosotros, o sea, pues digo, ya para que esto quede, ¿no? De estas cosas políticas y burocráticas que uno se encuentra y que dices, bueno, vamos a destrabarlo. Entonces así fueron apareciendo las diferentes partes. Esta, por ejemplo, son algunas de las partes que no se conocían, de la parte que se descubrió después. Aquí vemos cómo se usan las fotos, y estas son las ventanas de la escuela funcionalista, que nada más son boquetes, y entonces por ahí entra la luz y la iluminación. Actualmente pues ya se han abierto ventanas porque ya los niños van a clases en invierno, porque el clima ya cambió y porque pues se necesita más luz, ¿no? Y porque además actualmente las escuelas primarias en la Ciudad de México tienen 2 turnos, matutino y vespertino. Hay niños que van en la mañana y niños que van en la tarde. Entonces ya para los turnos vespertinos pues sí se necesita prender las luces, ¿no? Y así va quedando, así quedó. O sea, cuando yo entré, después de ver el salón verde, a este salón de actos así, sin que me gustara el muralismo, de verdad se me salieron las lágrimas. Realmente fue una sensación de wow lo que hicimos, de algo que no sabía que existía, de algo que salió porque a mí me preocuparon unas fotos y porque tuve como la idea de juntarme con gente que supiera para ver qué era eso, para que la primera idea no era descubrir el mural, sino catalogar las fotografías y que éstas se pudieran consultar. Así estaba el salón de actos ayer y así está el salón de actos hoy. Y ya se hizo todo un trabajo no solo de rescate de los murales, sino de restauración. Y así fueron quitando capa y capa de pintura verdecita y los murales fueron apareciendo en ese estado. Ahora, todos los que hicieron las restauraciones de los murales son especialistas en restauración de murales y han investigado la paleta de colores y la gama de colores de cada muralista.
y sus tiendas. Entonces sí es una restauración hecha lo más cercano posible a lo que fueron las pinturas de la Escuela Portales. Si es, por ejemplo, hoy los niños traen la hoz y el martillo, si va mucho a lo que era en los años 30 la educación socialista. Pues eso es todo de mi parte, y ese es el proceso de la investigación que hicimos para el rescate a partir de unas fotografías descubrimos un mural. Muy bien. Bueno, ya pueden imaginar que cuando me contó esta historia, aparte de fascinarme y tener una ilusión loca porque me lleve a la escuela, que todavía no me ha llevado porque es un lío lo de los permisos, pero inmediatamente pensé en nuestra institución, porque aquí esta institución, no te lo he dicho al principio porque lo dejaba para este momento, estás presentando este resultado en la biblioteca de Ortega y Gasset, que es esta, su biblioteca original, y está en nuestro aulario donde estudian personas como Fidel, que está un poquito más arriba, es donde se creó la Institución Libre de Enseñanza por Ginés de los Ríos, que pensó y ideó toda la renovación liberal de la educación primaria y secundaria española en torno a los ideales krausistas fundamentalmente, y por tanto entronca muy con la idea de esa obligación que tenemos para educar a las maestras y maestros. Además, toda la historia de este mural, en cierta manera, tiene una cierta concomitancia y sinergias con esta misma casa, por el propio, no Manuel Arango, sino Plácido Arango, su hijo, entiendo yo que será su hermano, ¿no? Que está muy vinculado también a diferentes iniciativas de nuestra propia fundación. En fin, desde luego este es el lugar donde debíamos presentar esta maravillosa recuperación de este mural. Citaba la profesora Matabuena la temática antiespañola de los murales de los años 20 y 30 y muy anticonquista, que parece que ahora está un poco de moda todo esto, y me acordaba, Fernando, si no lo cuento bien me corriges, me acordaba de la anécdota ciertamente muy gráfica de la primera visita del rey Juan Carlos en la transición a la Ciudad de México. Ya saben ustedes que mantuvo la República Mexicana el veto al franquismo, ¿no? En las Naciones Unidas se llevaba todos los años, ¿no? una resolución de condena al franquismo, ¿no? Para manifestar, ¿no? Su oposición al régimen que se desarrollada en España. Y cuando murió el dictador y la democracia poco a poco se fue abriendo camino en nuestro país, una de las primeras cosas que hizo Juan Carlos fue ir a la Ciudad de México a abrazar a la viuda de Azaña, y en aquel viaje visitó alguno de estos magníficos murales que efectivamente adornan los edificios públicos. Yo no recuerdo si es el de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de la Educación Pública y el Palacio Nacional son de los más importantes. Sí, yo creo que lo llevaron al de la Secretaría de Educación Pública, y entonces le acompañaba pues toda la comitiva, el embajador de España, y entonces según el especialista les iba enseñando, ¿no? Los diferentes murales. Claro, la temática era muy anticolonial y muy, ¿no? Y salían los conquistadores, en fin, maltratando a los indígenas, todo ese tipo de retórica que en la pintura se recoge, ¿no? Y el rey tuvo una salida muy históricamente, que yo utilizo mucho en clase para explicar efectivamente cómo se conforma la monarquía hispánica y el paso al Estado contemporáneo, ¿no? Porque cuando terminó dijo, hay que ver cómo eran estos Austrias, ¿no? Lo cual es claramente un modo muy, muy gráfico, ¿no? de explicar cómo eran cuestiones dinásticas la Europa de la Edad Moderna, y por tanto en ese sentido también es un extraordinario hallazgo. O'Gorman es uno de los grandes arquitectos, ¿no? Funcionalistas, no solo de México, sino de todo el mundo. Es un hombre reconocidísimo en todos los sentidos. Y luego me acordaba, en relación con lo de la sensibilidad de los padres en relación con las medidas laicistas de los años 30 y su rechazo por el catolicismo que tanto arraigo tiene históricamente y sociológicamente en nuestras sociedades. Aquí pasó poco más o menos lo mismo. Azaña hace toda una serie de medidas laicistas, llega a expulsar precisamente al cardenal Segura y a los jesuitas de la educación, los expulsa, y pierde las elecciones catastróficamente del 33. O sea, sus medidas laicistas y las fundamentalmente, o sea, ponerse frente a la Iglesia Católica en el año 31 hace
que en el año 33 baje de 26 diputados a 5, digamos que pierde todo el apoyo social con el que había llegado a la República el 14 de abril del 31 y por tanto efectivamente uno de los problemas de nuestros republicanos liberales fue que no sabían muy bien a qué país le estaban hablando, que era muy distinto del país real, ¿no? De la España real, que es algo un poco parecido a esto que estabas contando tú en relación con la reacción furibunda de estos padres, ¿no? en los años 30 en razón de estos murales, ¿no? Entre las anécdotas que se cuentan, decían que fue un grupo de españoles al Museo de Antropología México, que es el museo de antropología más importante, y entonces el guía les decía, miren, es que esto era lo que sus antepasados destruyeron, ¿no? Y les enseñaba las pirámides, y no sé qué. Y de repente uno de los españoles que iban de visita al museo, le pregunta al guía, ¿y usted cómo se llama? Juan Rodríguez. Dice, mire, serán sus antepasados, porque los míos se quedaron en España. O sea, esa es la negación de pues lo que no es, o sea, somos el fruto de dos culturas igual de ricas que se fusionaron y dan algo diferente, igual de valioso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Yo estoy acuñando y además en realidad el vocablo no es mío, es de mi esposa que es mexicana, el término mexicañol, que aplica para esto perfectamente bien y por tanto creo que es el producto mexicañol, que es estupendo, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir en la sala. Fidel. Es poco frecuente. Perdón, Fidel es uno de nuestros estudiantes más distinguidos ahora en el máster de Cultura Contemporánea que ha dirigido hasta ahora mismo Fernando Rodríguez Lafuente, que ha sido director del Instituto Cervantes, director general del libro y tantas cosas más. Y ha estudiado en el ITAM, ha terminado en el ITAM y viene a estudiar con nosotros. Mucho gusto. Sí, es como una especie de orgullo para muchos mexicanos el cómo ocupan muchos espacios públicos y edificios emblemáticos, ¿no? De tal manera que cuando menciona que el arte había sido dañado, pues causó un poco de sorpresa en mí. El hecho de que se haya descubierto esto y que se sepa que hay una especie como de recubrimiento histórico, inclusive de algo tan emblemático como los murales mexicanos, está empezando a motivar en las instituciones que han colaborado la búsqueda por algunos otros murales que hayan sido cubiertos también en espacios privados. Mira, sí se están buscando, de hecho se han descubierto mucho. Por ejemplo, ahorita uno de los primeros trabajos que se están haciendo y en el que sí estoy participando es primero la conservación, o sea, medidas de conservación para los murales, que son desde la más simple como barandales, pintarlo de abajo y poner cortinas que bloqueen la entrada de la luz. Y la siguiente es cómo van a los niños a convivir con esos murales en la escuela. O sea, ya los murales se van a restaurar, ya los niños van a convivir con ellos. Son niños de 90 años después, o sea, otras generaciones. Entonces está haciendo un libro para explicarle los murales a los niños. O sea, el contexto histórico, por qué aparecen esas cosas que son simbólicas en una época donde era importante. Entonces, la persona que va a escribir la parte de los murales para niños, lo primero que hizo fue juntarse con los diferentes grupos de la escuela a ver qué habían sentido ellos de que de repente su escuela es un museo. O sea, como de repente su salón de actos, pues es un museo, donde van a entrar personas a verlos. La directora de la escuela que nos dejó entrar, que escribe una carta en el libro del que les hablo, ella no se va a jubilar, retrasó su jubilación, hasta que los niños de sexto de primaria sean los que den las visitas a la escuela. O sea, que los niños expliquen los murales, entonces es muy bonito. Entonces ahorita se está planeando el libro para la explicación de los libros a los murales y toda la explicación del proceso de restauración y de descubrimiento de los murales, ¿no? O sea, ya todo el proceso último de hacer las calas, el equipo de restauradores, cómo se investigaron los colores, y eso convive actualmente en México hace no más de 15 días. Se inauguró el Museo Vivo del Muralismo, o sea, se abrió lo que era la Secretaría de Educación Pública en el centro, que tiene unos murales preciosos que se hicieron en 1925, se empezaron a pintar por Rivera, y que estaban metidos en las oficinas, en la oficina del secretario y en las oficinas, y no en los pasillos. Entonces se abrió al público lo que llaman ellos el Museo Vivo del Muralismo, y la primera exposición es referente a la historia de la educación.
y exactamente uno de las salas principales está la reproducción de este mural y las de estas. Sí se tienen identificados muchos murales en escuelas que son, más o menos se han ido restaurando. Y sí se siguen buscando, que se hablan, por ejemplo, este equipo acaba de entrar lo que son los murales, lo que fueron los murales en los cines, en los grandes cines de la Ciudad de México, esos cines de los años 40 que habían para 5,000 personas, y que ir al cine era todo un evento. Y entonces también se han estado restaurando y se están buscando murales de personas, pintores o fotógrafos o personas de estas asociaciones que se sabe que pintaron pero no en dónde. Entonces están tratando de rescatar. Entonces sí, esta fue como pues les dimos todo hecho, ¿no? Porque ya sabían, a la hora que se descubrió la cala, podían hacer el mapa con las fotografías y ver dónde estaban, ya se habían hecho las animaciones, entonces la restauración fue algo como muy concreto y sí tuvimos la suerte de que se juntara la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los especialistas de la UNAM para financiar el rescate, que va mucho con la tendencia del gobierno actual, tanto la temática del muralismo como la temática del mismo mural. Fernando. Sí, enhorabuena, es un trabajo extraordinario y está contado como si fuera la isla del tesoro. El tesoro es en los murales, ¿no? Pero tal y como lo he explicado, sí parece, hablando en términos actuales, que la reacción de las familias es una reacción de lo que hoy se puede denominar la sociedad civil frente a la imposición de una cierta pedagogía del poder, ¿no? Donde se plantea, contaba muy bien Antonio, que en el año 33, cuando se produce el triunfo inesperado, en cierto sentido, de la derecha española en plena república, una de las razones fue precisamente una iniciativa de la izquierda que fue un boomerang contra la izquierda, sorprendentemente hoy, que fue dar el voto a las mujeres. Porque las mujeres, yo recuerdo de un abuelo mío, izquierdista, como recriminaba a mi abuela, porque ella seguro que había votado a la derecha, y decía, es que a vosotras os dice el cura en el confesionario lo que tenéis que votar. Y entonces esa fue una reacción bastante curiosa, pero volviendo al mural, sí es verdad que las familias reaccionan ante esa imposición de ingeniería pedagógica, ¿no? Que es un poco como a veces hay una desconexión entre el ideal del poder, de tratar de educar, de regenerar en cierto sentido, ¿no? Al estilo de la institución libre de enseñanza, y un divorcio brutal entre la realidad social que se puede estar viviendo, ¿no? De hecho, todo lo que es la historia de México de los años después de la Revolución ha sido una lucha constante entre la Iglesia y el Estado. O sea, primero se quiso... Bueno, hay una guerra civil, ¿no? Sí, hay una guerra civil, que es la de los cristeros, claro. que fue una guerra muy violenta en la que se cerraron templos, se prohibió el culto, se asesinaron candidatos a la presidencia y presidentes electos por las ideas que tenían. Estaba la famosa frase de que qué pena México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Bueno, eso seguimos cerca de Estados Unidos y lejos de Dios. En fin, eso ya es otra cosa. Entonces, primero se quiso hacer una cosa que se llamaba la Iglesia Cismática Mexicana, que era una especie de iglesia católica, pero guiada por el Estado. Al estilo de China. Sí, no el Estado, no por el Vaticano o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso no funcionó y vino la guerra cristera que no ganó nadie. O sea, se pactó una paz tensa, pero se pactó la paz, ¿no? A pesar de todos esfuerzos que se han hecho, ¿no? Entonces sí es todo un proceso de que en ciertos momentos la Iglesia Católica en México ha sido muy fuerte. Ahorita es mucho menos fuerte porque, bueno, allá hay otras religiones, se ha extendido mucho el protestantismo porque es como más pero México es un país 100%, digo, muy, muy católico, católico muy especial en cada uno de sus pueblos. O sea, cada pueblo tiene diferentes fiestas patronales, diferentes maneras de identificar la religión y de convivir con ella. Entonces, realmente lo que se llegó es un dejar hacer, dejar pasar. O sea, no te ataco, pero no te apoyo. Entonces, hay una educación laica
ya no es socialista ni comunista, es una educación laica, obligatoria, lo que uno entienda por laica. Se permite la educación católica, o sea, hay escuelas católicas, obviamente totalmente independientes del Estado, o sea, no son financiadas por el Estado para nada. Hay las escuelas y se permite y en todos los pueblos hay fiestas patronales. O sea, yo vivo en un pueblo que se llama Santa Cruz Atoyac, donde hay una iglesia del siglo XVI con una cruz atrial, por eso se llama Santa Cruz Atoyac. Hipotéticamente hay una astilla de la Cruz de Cristo que llevaron los españoles y la pusieron ahí. Dicen que si juntan todas las astillas de la Cruz de Cristo que hay en el mundo hacemos un bosque, pero bueno. Y además, casualmente, en esa iglesia, junto a la iglesia había un árbol, al cual le cayó un rayo y se quemó como cruz. Entonces hicieron todo lo que es una delegación política ahí y respetaron el árbol, porque el pueblo le tiene culto al árbol. Todavía, bueno, lo que es el culto a la Virgen de Guadalupe, uno puede ser ateo guadalupano, o judío guadalupano, o mexicano guadalupano, o sea, es un culto muy importante que se tiene a lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tan es así que, a pesar de ser un gobierno laico, la nueva Basílica de Guadalupe la inauguró un presidente. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues entonces no sea esta lucha como que en esa época fue fracasado, y entonces, bueno, pues ya se llegó, y entonces obviamente pues el pueblo reaccionó contra lo que aquí estaba, contra la religión, y tampoco les gustaba que los niños vieran soldados fusilando personas. O sea, realmente no es, digo, o sea, tenemos otro concepto de la violencia del que se tenía en aquella época, pero de todas maneras, pues sí fue algo que causó mucho, y por eso inmediatamente después, y por eso nadie conocía estos murales, porque se conocen los de otras escuelas, de bibliotecas, se conocen los de los mercados, obviamente los de los edificios públicos, los de los restaurantes, por ejemplo, que hubo en algunos, en el centro de México también se pusieron murales, pero de la escuela Carrillos era como se dice que existe, ¿no? Pero nadie sabe, y a nadie se le había ocurrido, pues, hacer esto, ¿no? A ver si existe detrás la pintura, porque, bueno, pues son 90 años de pintar la escuela, o sea, se pintaba como cada 10 años. Me gusta esa expresión de el capítulo de quizás, ¿no? Que es así muy... Es que, o sea, yo siempre digo que yo escribo mucho en mis libros el quizás, o sea, porque no les puedo asegurar que le perteneció a M.R.T. Gómez. Solo sé dónde se compró y que costó $20. Eso lo tengo seguro, pero hay que hacer, porque hay que contextualizar estas fotografías como para darles más sentido, y por qué están en ese lugar y por qué llegaron a la Ibero en un momento dado. Profesor Vital, biógrafo de Juan Rulfo y ahora investigador visitante de nuestro instituto y catedrático de la UNAM. Muchas gracias, Antonio. Pues muchas felicidades por el descubrimiento y por la manera de narrarlo, en efecto. Una pregunta por curiosidad, ¿algún otro nos podría platicar un poco más de algo que se pueda descubrir o que haya descubierto en los archivos de Marta R. Gómez y de Manuel Arango? Como curiosidad. O sea, de Marta R. Gómez no tenemos el archivo. Lo que tenemos de Manuel Arango, bueno, es descendiente, o sea, es hermano de los Arango que fueron personas muy importantes aquí y que hicieron parte de su fortuna en México. Él es lo que se conoce un filántropo cultural, o tiene protege filantrópicamente instituciones culturales. Entonces él tenía una colección de libros de historia, de colecciones muy, muy buenas, y que había comprado en subastas y demás, y realmente le daban un poco de problema porque se lo pedían mucho prestado, ¿no? Y entonces él decidió en un momento de su vida que ya no se iba a dedicar a coleccionar libros, sino que se iba a dedicar a otras cosas. Entonces decidió donar esa colección de libros de historia y de joyas bibliográficas a la Ibero, porque llegamos a una serie de... Entre esas joyas bibliográficas venían, bueno, pues primeras ediciones mexicanas, la primera edición del Bernal Díaz del Castillo, o sea, libros muy importantes. Y un códice, que se llamaba el Códice Cutzio. Y después nosotros averiguamos que no era el Cutzio, sino el Huetam. Es un códice de tributos de Michoacán,
que son dos partes, el Cutzio y el Huetamo, y el Cutzio estaba en una universidad de Estados Unidos y desapareció. Entonces, esa matrícula de tributos poshispánica del siglo XVI en papel amate es lo único que queda, lo que nosotros tenemos, ¿no? Después él empezó a comprar libros de arte porque es coleccionista de arte, para documentar su colección de arte. Y entonces llegó un momento en que no, o sea, decidió que mejor donaba su colección de arte a la universidad, porque los libros de arte en su casa no los iba a consultar nadie, y en la universidad tienen muy buen uso, o sea, completa los libros, completa las dos colecciones, se completan con los libros que tiene la Ibero, porque tenemos otras ediciones del siglo XVI o tenemos otros códices poshispánicos, y hay un grupo importante de gentes esa fue la razón de la donación a la Universidad Iberoamericana. También donó una cosa que nosotros llamamos, que él llamaba el archivo de Miguel Hidalgo, y yo le llamo la colección documental de la Independencia de México, porque es una colección de firmas de Miguel Hidalgo en cualquier tipo de documento que alguien hizo. Y ahí descubrimos una cosa que es la fe de bautizo de Miguel Hidalgo de 1773, o sea, él la sacó cuando tenía 12 años. Y es el documento más antiguo que documenta la existencia de Hidalgo, porque la fe de bautizos de españoles de donde estaba registrado la fe de bautizo de Miguel Hidalgo se desintegró. Entonces el documento es nuestro documento más simbólico, porque es el primer documento donde el padre de la patria existe, aunque tuviera 12 años, y completa su expediente de cuando él se hizo sacerdote. Entonces, por ejemplo, nos enteramos que se llama Miguel Antonio Gregorio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga. Nadie se sabe el nombre. Yo la verdad es que tuve el privilegio de ver el códice que me lo enseñó la profesora Matabuena, con buena parte de los documentos más significativos que tienen en el archivo y en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, y es muy impresionante, muy espectacular, y responde además a ese cuidado que siempre las universidades jesuitas han puesto a lo largo y ancho de toda su historia por el cuidado de todo este tipo de acervo documental, y que hoy, durante estas últimas 4 décadas, con tanto acierto, y estos últimos 13 años, bajo tu dirección, ha llevado la Ibero. Y yo voy a terminar este magnífico seminario Biografía e Historia donde lo empecé, agradeciéndole a la profesora Matabuena, a Tere, primero su afecto y la delicadeza con la que siempre nos enseña a todos y todas, ¿no?, este tipo de regalos bibliófilos y documentales, porque para todos los que tenemos el gusto, ¿no?, y la satisfacción de disfrutar placenteramente con la excitación que nos producen los libros en la mano, Tere Matabuena hace unos libros sencillamente maravillosos, y por tanto nos deleita siempre con momentos de enorme placer intelectual, y por tanto todos somos muy deudores de todo tu trabajo. Así que, querida Tere, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí y por habernos traído esta maravilla al Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón. Muchísimas gracias.